Hola, te habla Gerardo Leal y hoy veremos algunos aspectos sobre los contenidos básicos de la física, las magnitudes y las mediciones. Veamos ahora el concepto de sistema internacional de unidades de medida, que básicamente, cuando hablamos de este sistema, nos referimos al conjunto de unidades utilizadas para la representación de diferentes magnitudes. Es un sistema internacional que determina cuáles son los patrones que vamos a utilizar para diferentes unidades de medida en diferentes magnitudes, sobre todo en el campo de la física. En este sistema, las unidades de magnitud o las representaciones de las magnitudes físicas fundamentales son las siguientes. Acá en la tabla vemos las magnitudes físicas fundamentales, que son la longitud, el tiempo y la masa. Luego vemos las respectivas unidades de medida para cada una de esas magnitudes. En el caso de longitud, el metro, tiempo en segundos, masa en kilogramos. Y luego vemos el símbolo, que son letras. En este caso, para el metro, la letra M en minúscula, para el segundo, la S en minúscula. Y para el kilogramo vemos que hay dos símbolos, una K y una G. Más adelante explicaremos por qué existen acá dos símbolos. Entonces, a este sistema también se le suele llamar sistema MKS, ya que las unidades fundamentales que se establecen son las de el metro, el kilogramo y el segundo para longitud, masa y tiempo. Y es, sin lugar a dudas, uno de los sistemas más utilizados en las diferentes áreas de la ciencia. También existen otros sistemas como el sistema CGS, cuyas unidades de medida son el centímetro para la longitud, el gramo para la masa y el segundo para el tiempo. En ciencias se usan muchas otras magnitudes físicas que se obtienen como una combinación de las diferentes magnitudes físicas fundamentales. Cuando tenemos este tipo de magnitudes que se obtienen a partir de magnitudes fundamentales, entonces estamos hablando de magnitudes físicas derivadas, porque son obtenidas a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, tomemos como referencia la unidad básica para una magnitud fundamental, que sería la unidad de longitud. En este caso, el sistema internacional establece que para la longitud la unidad principal es el metro, representado con la letra M. Una magnitud derivada podría ser entonces, por ejemplo, la unidad de superficie o de área. En este caso hablamos de una unidad que está vinculada a la unidad de longitud, pero en este caso, como hablamos de una unidad de superficie en otra dimensión, entonces hablamos de el metro cuadrado, que se puede definir como la superficie de un cuadrado que mide un metro de lado. En este caso, el símbolo utilizado para esta unidad de superficie o área es el metro a la 2 o metro cuadrado. En el caso de la unidad de volumen, también entonces podemos hablar de que es una unidad derivada del metro y nos referimos al metro cúbico. Lo podemos definir como el volumen de un cubo que mide un metro de arista. Y su símbolo en este caso sería M a la 3. Veamos ahora otro de los aspectos considerados en el uso de magnitudes y unidades, conocidos como múltiplos y submúltiplos de unidades. Básicamente nos referimos a prefijos que se agregan a los símbolos de las unidades principales para indicar cuando una cantidad es un múltiplo o un submúltiplo de base 10 de la unidad de medida principal. Cuando la unidad de referencia es el metro, entonces estamos hablando de lo que se conoce como el sistema métrico decimal. En este caso, los múltiplos son aquellos prefijos que se utilizan para expresar cantidades muy grandes, mientras que los submúltiplos se utilizan para representar cantidades muy pequeñas. En esta tabla podemos apreciar los múltiplos y submúltiplos más comunes en términos de base 10. Por ejemplo, un deca representa una cantidad 10 veces más grande que la unidad principal. El hecto representa una cantidad 100 veces más grande que la unidad principal. El kilo 1000 veces, el mega 1.000.000. Luego está el giga y el tera. Nótese que en cada uno de los prefijos deca, hecto, kilo, mega, giga y tera, las cantidades se pueden expresar también en términos de potencias de base 10. Por ejemplo, el deca
que es 10, si lo escribimos en forma de base de potencia 10, sería 10 a la 1. El hecto, que es 100, lo podemos escribir como 10 a la 2. El kilo, que es 1000, 10 a la 3. Fíjense que, por ejemplo, en el kilo se coloca la base 10 y se coloca el 3 como exponente para representar los 3 ceros de la cantidad que representa ese prefijo conocido como múltiplo. En el caso de los submúltiplos es lo contrario. Como se utiliza para expresar cantidades pequeñas, entonces, por ejemplo, el deci representa una décima parte de la unidad principal, el centi una centésima parte, el mili una milésima parte, el micro una millonésima parte, y así sucesivamente. Observamos entonces que va disminuyendo 0,1, 0,01, 0,001. Luego entonces tenemos el micro, que es para representar la millonésima parte, y vamos observando entonces cómo cada uno de los exponentes va disminuyendo en forma negativa a medida que vamos disminuyendo en los valores de los submúltiplos. Utilizando ahora como referencia la unidad principal de longitud, que es el metro, veamos ahora las relaciones que existen entre el metro y los múltiplos y submúltiplos utilizados con esta unidad. Tomando como referencia el metro, entonces vamos a ver cuáles son los múltiplos y los submúltiplos. Por ejemplo, un decámetro, identificado en forma abreviada con el símbolo D mayúscula y M, equivale a 10 metros. En forma de potencia de base 10 sería 10 a la 1 metro. Un hectómetro, identificado con HM, son 100 metros. Si lo escribimos en términos de potencia de base 10 sería 10 a la 2. Y un kilómetro son 1000 metros. Escrito en forma de potencia de base 10 sería 10 a la 3. Si nos vamos ahora a los submúltiplos, tenemos un decímetro, que se representa con el símbolo D minúscula M, y equivale a 0,1 metros, es decir, 1 dividido entre 10 metros, una décima parte del metro. Por eso, en forma de potencia de base 10 lo escribimos como 10 a la menos 1. Un centímetro es 0,01 veces un metro, o dicho de otra forma, es un valor 100 veces más pequeño que un metro. Por eso entonces se coloca 1 sobre 100, que es lo mismo que decir 0,01 metro, o en términos de potencia base 10 lo podemos escribir como 10 a la menos 2. Y luego un milímetro es una milésima parte del metro, es decir, 0,001 metro, o lo que es lo mismo 1 dividido entre 1000. En términos de base 10 sería entonces 10 a la menos 3 metros. A través de estos ejemplos vamos a tratar de reforzar esta correspondencia entre el metro y sus diferentes múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, 25 centímetros, queremos saber cuántos metros tiene. Entonces, tomamos la cantidad principal, 25 centímetros, y la multiplicamos por un metro, porque queremos convertir esos centímetros a metros. Pero para eliminar los centímetros, en el denominador colocamos la cantidad de centímetros que hay en un metro. Si nos vamos a la tabla, veremos que un metro tiene 100 centímetros. Por eso lo colocamos en el denominador, y al cancelar los centímetros del numerador que acompañan al 25 con los centímetros del denominador que acompañan al número 100, nos queda como operación por resolver 25 por un metro dividido entre 100. Eso nos da 0,25 metros. Lo que quiere decir es que 25 centímetros equivalen a 0,25 metros. En este otro ejemplo queremos saber 30 kilómetros, ¿cuántos metros corresponden? O a cuántos metros corresponde 30 kilómetros. Tomamos los 30 kilómetros, los multiplicamos por 1000 metros y en el denominador colocamos un kilómetro, ya que la relación más común entre kilómetros y metros es que un kilómetro tiene 1000 metros. Fíjense que, vamos a observar acá, en la parte superior estoy colocando 1000 metros y en el denominador estoy colocando los kilómetros. Cuando este kilómetro se cancela con este kilómetro, nos queda 30 por 1000, sería 30.000 metros. Por lo tanto, 30 kilómetros equivalen a 30.000 metros. En este otro caso tenemos 435 milímetros, los queremos convertir a metros. Agarramos los 435 milímetros y lo multiplicamos por un metro y colocamos en el denominador los 1000 metros, que equivale a un metro. Estos milímetros los cancelamos con estos milímetros y nos queda 435 por 1 entre 1000. Dicho de otra forma, si queremos encontrar la cantidad de metros que hay en milímetros, lo único que tenemos que hacer es dividir esto entre 1000. Y nos da como resultado entonces que 435 milímetros son 0,435 metros. Y luego
0,57 metros a centímetros. Queremos hacer esta conversión. Entonces agarramos 0,57 metros, lo multiplicamos por 100 centímetros, porque queremos llevar de metros a centímetros, y dividido entre 1 centímetro representa la relación que existe entre, en este caso sería 1 metro, acá debería ir 1 metro, cancelamos este metro con este metro y nos queda 0,57 por 100, es decir, 57 centímetros.